Mis padres siempre dijeron que mi hermano era el exitoso, hasta que en la cena de celebración por sus 40 años, frente a toda la familia reunida, mi madre levantó su copa de vino y anunció con voz firme: «Queremos que todos sepan que hemos decidido dejarle la casa familiar completa a Mateo en la herencia, porque Renata nunca logró nada importante en su vida». El silencio fue absoluto. Mi padre asintió con satisfacción, mientras mi hermano sonreía incómodo pero complacido. Las tías intercambiaron miradas nerviosas. Mis primos bajaron la vista hacia sus platos. Yo permanecí inmóvil, mi tenedor suspendido en el aire, procesando las palabras que acababan de destruir cualquier ilusión que hubiera tenido sobre el amor de mis padres. Lo que hizo que ese momento fuera aún más devastador no fue solo la declaración pública de mi supuesta mediocridad, sino la satisfacción evidente en el rostro de mi madre mientras lo decía. Sus ojos brillaban con ese brillo particular que aparecía cada vez que mencionaba los logros de Mateo. Mi padre se reclinó en su silla, cruzó los brazos sobre su prominente barriga y agregó con tono paternal: «Un hijo exitoso merece ser recompensado. Mateo ha construido una carrera sólida, tiene una familia hermosa, es un ejemplo para todos». Dejó que sus palabras flotaran sobre la mesa como una sentencia final. Mateo, sentado frente a mí con su traje impecable y su corbata perfectamente anudada, tuvo al menos la decencia de parecer levemente avergonzado, aunque no dijo nada para detener la humillación pública que mis padres estaban orquestando. «Soy Renata Vega, tengo 37 años, y hasta ese momento de la cena, había dedicado 15 años de mi vida a construir algo que mis padres nunca consideraron lo suficientemente valioso como para reconocer». Mientras Mateo escalaba posiciones en su empresa de tecnología, ganando sueldos impresionantes y comprando casas en vecindarios exclusivos, yo había elegido un camino diferente. Después de graduarme en trabajo social, fundé un centro comunitario en uno de los barrios más necesitados de la ciudad. No ganaba mucho dinero, eso era verdad, pero cambiaba vidas reales todos los días. Ayudaba a madres solteras a encontrar empleo, daba clases de alfabetización a adultos mayores, coordinaba programas de alimentación para niños. Pero para mis padres, nada de eso contaba como éxito, porque no venía acompañado de un título corporativo impresionante o una cuenta bancaria abultada. Lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa mesa sabía excepto yo, era que detrás de la fachada brillante de Mateo existía una verdad muy diferente, una verdad que yo había descubierto por accidente 3 meses atrás, y que cambiaría todo. Lentamente, coloqué mi tenedor sobre el plato. El sonido del metal contra la porcelana cortó el silencio incómodo que había caído sobre la mesa. Todos me miraban, esperando quizás lágrimas, tal vez una salida dramática. En cambio, tomé mi propia copa de vino, me puse de pie con calma, y levanté el cristal hacia mis padres. «Felicidades por su decisión», dije con voz clara y controlada. «Espero que la casa les traiga toda la felicidad que merecen». Mi madre frunció el ceño, confundida por mi tono tranquilo. Mi padre pareció casi decepcionado por mi falta de reacción emocional. Mateo me observaba con cautela, como si intentara descifrar qué estaba pensando. Bebí un sorbo largo de vino, dejé la copa sobre la mesa y agregué: «De hecho, tengo un regalo para ustedes. Lo traje esta noche porque pensé que sería el momento perfecto». Saqué de mi bolso un sobre manila grueso y lo coloqué frente a mis padres. «Ábrelo cuando terminen de cenar. Creo que encontrarán su contenido muy revelador». Mi madre miró el sobre como si fuera una serpiente. «¿Qué es esto?», preguntó con suspicacia. «Un recordatorio», respondí simplemente, «de que las apariencias pueden ser muy engañosas». Me dirigí hacia la puerta, consciente de todas las miradas clavadas en mi espalda. Antes de salir del comedor, me volví una última vez. «Ah, ¿y Mateo?», dije, mirando directamente a mi hermano, cuyo rostro había perdido todo el color. «Quizás quieras hablar con papá y mamá sobre ese pequeño asunto del dinero antes de que abran el sobre. Podría ahorrarte algo de vergüenza». Vi cómo sus manos temblaban ligeramente alrededor de su copa. Su esposa, Luciana, lo miró confundida. «¿De qué está hablando?», preguntó ella. Pero yo ya estaba caminando hacia la salida, dejando atrás el comedor lleno de tensión y preguntas sin respuesta. La verdad sobre mi hermano había comenzado a revelarse 3 meses atrás, en un martes ordinario que se convirtió en extraordinario. Yo estaba en mi oficina del centro comunitario, revisando solicitudes de ayuda, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Una voz de mujer, nerviosa y vacilante, preguntó: «¿Eres la hermana de Mateo Vega?».
Algo en su tono me puso inmediatamente alerta. Sí, respondí con cautela. ¿Quién habla? Hubo una pausa larga y luego... Mi nombre es Fernanda. Trabajaba para tu hermano. Necesito hablar contigo sobre algo muy serio. ¿Podemos reunirnos en privado? Mi instinto me decía que esto no iba a ser una conversación agradable, pero acepté. Nos encontramos esa tarde en una cafetería pequeña al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde pudiéramos ser reconocidas. Fernanda era una mujer de unos 30 años, bien vestida pero con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Se retorcía las manos nerviosamente mientras hablaba. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. Tu hermano, Mateo, ha estado haciendo cosas en la empresa. Cosas ilegales. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. Durante la siguiente hora, Fernanda me contó una historia que destrozó completamente la imagen perfecta que mi familia tenía de Mateo. Como gerente de finanzas en su empresa, Mateo había estado desviando dinero de cuentas corporativas a cuentas personales durante los últimos 2 años. Pequeñas cantidades al principio, tan mínimas que nadie las notaría. Pero con el tiempo, las sumas habían crecido. Estamos hablando de cientos de miles de dólares, explicó Fernanda, su voz apenas un susurro. Yo descubrí las discrepancias cuando estaba haciendo una auditoría interna. Le dije a Mateo lo que había encontrado, pensando que era un error del sistema. Él me amenazó. Dijo que si decía algo, se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en finanzas. Las manos me temblaban mientras procesaba esta información. ¿Por qué me lo estás diciendo a mí? Pregunté. Fernanda me miró con ojos desesperados, porque me despidió la semana pasada. Inventó una razón falsa, pero sé que fue para silenciarme. Tengo una familia que mantener, Renata. Y más importante, tengo pruebas. Copias de todos los documentos, registros de transacciones, correos electrónicos. Todo. Sacó una memoria USB de su bolso y la deslizó a través de la mesa. No voy a la policía todavía porque tengo miedo de lo que Mateo pueda hacer, de cómo pueda manipular la situación con sus conexiones, pero pensé que su familia debería saber quién es realmente. La memoria USB pesaba como plomo en mi mano. ¿Por qué crees que haría algo con esto? Pregunté. Él es mi hermano. Fernanda sonrió con tristeza. Porque he investigado sobre ti. Dedicas tu vida a ayudar a gente que lo necesita. Eres honesta. Y porque sospecho que sabes lo que es vivir bajo la sombra de alguien que todos creen perfecto, cuando tú conoces una verdad diferente. Durante las siguientes semanas, revisé meticulosamente todo el contenido de esa memoria USB. Los documentos eran devastadores. Mateo había creado un sistema elaborado para desviar fondos, haciéndolo parecer como gastos operacionales legítimos, cuando en realidad el dinero terminaba en cuentas bajo nombres ficticios que él controlaba. Había falsificado aprobaciones, manipulado reportes y sobornado a un contador externo para que mantuviera silencio. El éxito del que mi familia estaba tan orgullosa, la casa grande, los coches de lujo, las vacaciones extravagantes, todo estaba construido sobre dinero robado. La ironía era aplastante. Mis padres despreciaban mi trabajo honesto mientras glorificaban el éxito fraudulento de Mateo. Pero había algo más en esos documentos que me heló la sangre. Entre los archivos, encontré correspondencia que mostraba que Mateo había estado planeando algo incluso más grande. Estaba preparando documentos para establecerse como heredero único, no solo de la casa familiar, sino también de las cuentas de ahorro que mis padres habían acumulado durante décadas. Había falsificado firmas en documentos legales preliminares, preparando el terreno para que cuando mis padres fallecieran, yo quedara completamente excluida. No era suficiente para él ser el favorito. Necesitaba asegurarse de que yo no recibiera absolutamente nada. La traición no era solo contra su empleador, sino contra su propia familia también. Pasé noches enteras debatiendo qué hacer con esta información. La parte de mí que había amado a mi hermano mayor, que recordaba cuando éramos niños y él me defendía en el patio de recreo, quería darle una oportunidad de explicarse. Pero la mujer adulta que había sido ignorada, minimizada y humillada durante años por elegir ayudar a otros en lugar de acumular riqueza, sabía que Mateo no merecía mi compasión. Él había tomado decisiones conscientes, no una vez, sino cientos de veces, para robar, mentir y traicionar. Y ahora estaba haciendo lo mismo con nuestra familia. Contraté a una contadora forense de manera privada, alguien sin conexión con la familia, para verificar la autenticidad de los documentos de Fernanda. Esto es suficiente para procesamiento criminal, me dijo después de su análisis. Las pruebas son sólidas. ¿Vas a ir a las autoridades? No todavía, le dije.
Primero, necesitaba que mi familia viera quién era realmente el hijo exitoso que tanto adoraban. Necesitaba que entendieran que habían puesto toda su fe, su amor, su herencia, en manos de un ladrón. Y quería que Mateo supiera que yo sabía la verdad, que el poder ya no estaba en sus manos manipuladoras, sino en las mías. Cuando recibí la invitación para la cena de cumpleaños de Mateo, supe que era el momento perfecto. Preparé copias de todos los documentos más incriminatorios, los organicé en un sobre manila y agregué una nota simple en la parte superior. El verdadero costo del éxito de Mateo. Sabía que cuando mis padres abrieran ese sobre, su mundo se derrumbaría. La imagen dorada de su hijo perfecto se haría añicos, y esta vez no habría forma de ignorar la verdad o de culparme a mí por causar problemas en la familia. La verdad era independiente, innegable, documentada con precisión. La noche después de la cena, mientras conducía de regreso a mi pequeño apartamento, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Primero fue Mateo, su nombre parpadeando en la pantalla una y otra vez. Lo ignoré. Luego mi madre, después mi padre, luego otra vez Mateo. Apagué el teléfono completamente. Ellos habían tomado su decisión públicamente, humillándome frente a toda la familia. Ahora podían procesar las consecuencias sin mi presencia para suavizar el golpe. Dormí profundamente esa noche por primera vez en meses, sabiendo que finalmente había dejado de cargar con el peso de un secreto que no era mío, pero que afectaba profundamente mi vida. A la mañana siguiente, encendí mi teléfono para encontrar 43 mensajes de texto y 16 llamadas perdidas. Los mensajes variaban desde la furia hasta la súplica. Mateo exigía que nos encontráramos inmediatamente, amenazando con consecuencias legales por difamación. Mi madre preguntaba dónde había obtenido esos documentos, si eran reales, cómo podía hacerle esto a mi hermano. Mi padre, típicamente, no decía nada sobre el contenido del sobre, solo exigía que fuera a la casa familiar para una conversación seria sobre lealtad familiar. Lo único que respondí fue un mensaje de texto a mi madre. Los documentos son completamente auténticos. Pregúntale a Mateo sobre Fernanda Castillo, su ex empleada. Ella tiene aún más pruebas. Después de eso, volví a silenciar mi teléfono y me fui a trabajar. Donde niños hambrientos y madres desesperadas me necesitaban mucho más que una familia que solo me valoraba cuando podían usarme como contraste para el supuesto éxito de Mateo. 3 días después de la cena desastrosa, finalmente accedí a reunirme con mis padres. No en la casa familiar donde se sentirían cómodos y en control, sino en un café público neutral donde no podrían levantar la voz sin causar una escena. Llegué 15 minutos tarde intencionalmente, una pequeña declaración de que ahora las cosas funcionarían según mis términos. Los encontré sentados en una mesa del fondo, mi madre con los ojos rojos e hinchados, mi padre con una expresión pétrea que conocía demasiado bien, la que usaba cuando estaba furioso pero intentaba controlarse. Ninguno de los dos me saludó cuando me senté. Mi padre fue directo al grano. Necesitamos hablar sobre las acusaciones que has hecho contra tu hermano. Noté cómo eligió esa palabra específicamente. Acusaciones, no verdades, no hechos. No son acusaciones, respondí tranquilamente. Son documentos verificables, estados financieros, correos electrónicos con metadatos, registros bancarios. La contadora forense que contraté confirmó su autenticidad. Mi madre dejó escapar un sollozo ahogado. ¿Contrataste a alguien para investigar a tu propio hermano? ¿Qué clase de hermana hace eso? La pregunta era tan absurda que casi me hizo reír. Una hermana que descubrió por casualidad que su hermano es un criminal, repliqué. No fui a buscarlo, mamá. Esta información llegó a mí porque una mujer desesperada, a quien Mateo despidió injustamente para cubrir sus crímenes, tuvo el valor de hacer lo correcto. Mi padre golpeó la mesa con la palma de su mano, haciendo tintinear las tazas de café. Varias personas voltearon a mirarnos. «Baja la voz», siseó. «No vamos a lavar nuestra ropa sucia en público». «¿Ah, no?», pregunté, manteniendo mi tono deliberadamente calmado. «Porque ustedes no tuvieron problema en lavar mi supuesto fracaso en público frente a toda la familia hace 3 días. Me humillaron, me dijeron que no había logrado nada importante, me excluyeron de la herencia familiar, todo para elevar a Mateo. ¿Y ahora les preocupa la privacidad?». Mi madre extendió su mano temblorosa hacia mí a través de la mesa. «Renata, por favor, esto está destruyendo a nuestra familia. Mateo está devastado. Luciana está considerando dejarlo. Los niños están confundidos.
¿De verdad quieres ser responsable de romper un matrimonio, de lastimar a tus sobrinos? La manipulación era tan transparente que me dolió físicamente. Yo no robé dinero de una empresa, dije lentamente, articulando cada palabra con claridad. Yo no falsifiqué documentos. Yo no despedí a una empleada para silenciarla. Yo no pasé años construyendo una vida de lujos con dinero que no era mío. Mateo hizo todo eso. Él es responsable de las consecuencias de sus acciones, no yo por exponerlas. Mi padre se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Mateo dice que esos documentos están sacados de contexto, que son parte de reestructuraciones financieras legítimas que tú no entiendes porque no tienes experiencia en el mundo corporativo. Ahí estaba otra vez. El desprecio apenas velado por mi elección de carrera. Entonces que lo explique a la policía, dije simplemente. Estoy segura de que los detectives de fraude corporativo estarán fascinados por su explicación sobre por qué cientos de miles de dólares de fondos de la empresa terminaron en cuentas bajo nombres falsos que él controla. Mi madre se puso pálida. No irás a la policía. No puedes. Es tu hermano. La miré directamente a los ojos. Es un ladrón que resulta compartir mi sangre. Y no solo le robó a su empresa. ¿Vieron los documentos al final del sobre? Los que muestran cómo ha estado falsificando firmas en documentos de herencia para asegurarse de que yo no reciba nada cuando ustedes mueran. Vi el momento exacto en que recordaron esos documentos, cómo sus expresiones pasaron de la negación a la incomodidad. Él dijo que estaba siendo proactivo, murmuró mi padre, que estaba ayudándonos a organizar nuestros asuntos. ¿Falsificando las firmas de ustedes? Pregunté incrédula. ¿Eso les parece ayuda o fraude? Mi madre comenzó a llorar en serio ahora. No puedes llevar esto a las autoridades. Piensa en la familia, en el escándalo. Tu padre trabaja en la industria de la construcción. Sus clientes valoran la integridad. Si se sabe que nuestro hijo es un ladrón, podría perder contratos. Y yo trabajo en una escuela, Renata. ¿Qué dirán los otros maestros? Ahí estaba finalmente la verdadera preocupación. No la moralidad de las acciones de Mateo, no el daño que había causado a Fernanda o a cualquier otra víctima, sino cómo esto los haría quedar mal a ellos. Entonces, tal vez, dije levantándome, deberían haber pensado en eso antes de criar a un hijo que creyera que las reglas no aplicaban para él, que el dinero y el éxito eran lo único que importaba, y que las personas honestas como yo eran dignas de desprecio. Antes de irme, coloqué sobre la mesa otro documento que había preparado. Esto es una declaración que Fernanda está dispuesta a firmar, detallando todo lo que sabe sobre las actividades de Mateo. Tiene una semana para decidir qué hacer. Opción 1. Mateo renuncia a su trabajo. Admite públicamente ante toda la familia lo que ha hecho, devuelve todo el dinero robado y busca ayuda profesional. Opción 2. Fernanda y yo vamos juntas a las autoridades con toda la evidencia que tenemos, y Mateo enfrenta cargos criminales que probablemente lo envíen a prisión. Mi madre sollozaba ahora sin control. Mi padre me miraba con un odio que nunca antes había visto en sus ojos. «Nos estás chantajeando», dijo con voz fría. «Les estoy dando opciones», corregí, «más de las que ustedes me dieron cuando decidieron públicamente que mi vida no tenía valor». Salí del café sin mirar atrás. El aire fresco de la tarde se sintió liberador después de la atmósfera sofocante de esa conversación. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que llegara a mi auto. Era un número desconocido, pero contesté. «¿Renata?» Era la voz de Mateo, pero sonaba diferente, despojada de su confianza habitual. «Necesitamos hablar. Por favor. Solo tú y yo». Consideré colgar, pero la curiosidad pudo más. «Tienes 5 minutos». Dije, «Habla». Escuché cómo respiraba profundamente del otro lado de la línea. «Lo que encontraste. Es verdad. Todo. No voy a negarlo más. Pero Renata, si esto sale públicamente, no solo me destruye a mí. Luciana se irá. Perderé a mis hijos. Mamá y papá nunca se recuperarán. ¿De verdad puedes vivir con eso? ¿Puedes tú vivir con lo que has hecho?» Le devolví la pregunta. «No solo el robo, Mateo. Me excluiste de la herencia familiar. Falsificaste documentos legales. ¿Y sabes qué es lo peor? Que lo hiciste mientras me mirabas a los ojos en cada cena familiar, mientras escuchabas a mamá y papá burlarse de mi trabajo, mientras dejabas que me trataran como el fracaso de la familia. Pudiste detenerlos en cualquier momento. Pudiste decir algo, pero no lo hiciste, porque te convenía que yo quedara mal para que tú te vieras mejor». Hubo un largo silencio. «Tienes razón», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «He sido un hermano terrible, un hijo terrible, un esposo terrible. Pero por favor,
Dame una oportunidad de arreglarlo sin destruir completamente mi vida. Tienes una semana, repetí. Lee el documento que le dejé a nuestros padres. Esos son mis términos. No son negociables. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. En el centro comunitario, mantuve mi rutina normal, ayudando a las familias que dependían de nuestros servicios. Pero mi mente estaba constantemente dividida. Fernanda me llamaba diariamente, nerviosa sobre lo que sucedería. ¿Crees que aceptará tus términos?, preguntaba. O si no lo hace, respondía honestamente. Entonces haremos lo que sea necesario para asegurar justicia. Por las noches, después del trabajo, investigaba a abogados especializados en fraude corporativo, preparándome para la posibilidad de que Mateo eligiera el camino difícil. También contacté a varias tías y primos, no para contarles directamente sobre Mateo, sino para plantear preguntas sutiles sobre integridad, familia, y qué harían si descubrieran que alguien cercano era deshonesto. Sus respuestas fueron reveladoras. La mayoría valoraba la verdad sobre la comodidad familiar. El quinto día después de mi ultimátum, mi madre apareció en mi apartamento sin avisar. Era tarde, pasadas las 9 de la noche, y se veía exhausta. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz pequeña. La dejé entrar, preparé té y esperé. Ella se sentó en mi sofá modesto, tan diferente de los elegantes muebles de su casa, y miró alrededor con expresión indescifrable. «Vives muy simplemente», dijo finalmente. «No es lo que yo elegiría, pero se ve pacífico». «Lo es», respondí, entregándole una taza de té. «Cada objeto aquí lo compré con dinero que gané honestamente. Puedo dormir en paz». Mi madre tomó un sorbo largo de té antes de hablar. «Mateo quiere aceptar tus términos. Bueno, no quiere, pero sabe que no tiene opción». Asentí, sin mostrar emoción. «Hay algo más», continuó, su voz temblando. «Tu padre y yo hemos estado hablando mucho estos últimos días. Sobre todo. Sobre cómo te hemos tratado, sobre las decisiones que hemos tomado». Esperé, sin interrumpir. «Creo que nos dejamos cegar por las apariencias», admitió. Mateo tenía el tipo de éxito que podíamos presumir ante nuestros amigos. Una casa grande, un título impresionante, dinero visible, tu trabajo. Siempre nos pareció noble pero pequeño. No entendimos su valor real. «¿Y ahora?», pregunté. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. «Ahora veo que el verdadero éxito no es cuánto dinero tienes, sino quién eres cuando nadie está mirando. Y mi hija es alguien que construye refugios para personas sin hogar, que enseña a leer a ancianos, que alimenta a niños hambrientos. Mientras que mi hijo les robó a personas que confiaban en él». «¿Esto es un intento de hacer que retire mis condiciones?», pregunté directamente. Mi madre negó con la cabeza. «No. Es una disculpa, una verdadera. Siento haberte tratado como si tu vida no tuviera valor. Siento haber celebrado el éxito falso de Mateo mientras ignoraba tu integridad real. Y siento que tuviera que llegar a esto para que yo abriera los ojos». Las palabras sonaban sinceras, pero había demasiados años de dolor para que desaparecieran con una sola conversación. «Agradezco que lo digas», respondí cuidadosamente. «Pero las acciones importan más que las palabras. Veamos qué pasa esta semana». Ella asintió, comprendiendo. «Mateo va a renunciar mañana. Ya contactó a un abogado para comenzar el proceso de devolución del dinero, y va a reunir a toda la familia este fin de semana para decir la verdad». «Bien», dije simplemente. Al día siguiente, Mateo renunció a su puesto en la empresa. No fue una renuncia silenciosa. Su empleador, alarmado por las circunstancias, inició una investigación interna completa. Los rumores comenzaron a circular inmediatamente en su industria. Para el viernes, todos en los círculos tecnológicos de la ciudad sabían que Mateo Vega había renunciado bajo circunstancias cuestionables. Su caída desde la gracia corporativa fue rápida y brutal. Los colegas que solían buscar su consejo dejaron de devolver sus llamadas. Los contactos profesionales que había cultivado durante años desaparecieron como humo. La reputación que había construido durante décadas se desintegró en días. El sábado por la tarde, toda la familia se reunió nuevamente en la casa de mis padres. Esta vez, la atmósfera era completamente diferente a la cena de cumpleaños. No había decoraciones festivas, ni vino caro, ni comida elaborada. Solo café amargo y caras tensas. Mateo se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Luciana estaba sentada lo más lejos posible de él, con los niños en casa de sus padres.
Las tías y tíos intercambiaban miradas nerviosas, claramente confundidos sobre por qué habían sido convocados con tanta urgencia. Yo me senté en la misma silla donde había estado durante la humillación pública, pero esta vez con mi espalda recta y mi cabeza en alto. Mi padre se puso de pie primero. Gracias a todos por venir con tan poco aviso. Hay algo importante que Mateo necesita compartir con la familia. Su voz carecía de su habitual autoridad. Sonaba cansado, derrotado. Mateo se levantó lentamente, sus manos temblando visiblemente. Yo necesito confesarles algo, comenzó, su voz apenas audible. Durante los últimos 2 años, he estado robando dinero de mi empresa. Cientos de miles de dólares. Falsifiqué documentos, manipulé cuentas, y cuando alguien descubrió lo que estaba haciendo, la despedí para silenciarla. El shock en la habitación fue palpable. Tía Graciela dejó caer su taza de café. El tío Roberto se puso de pie bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso. Los primos más jóvenes se miraron entre sí, incrédulos. Todo el éxito del que esta familia estaba tan orgullosa, continuó Mateo, su voz rompiéndose, la casa, los coches, las vacaciones, incluso los regalos que les he dado a todos ustedes a lo largo de los años, todo fue comprado con dinero robado. Soy un fraude, un ladrón, y lo que es peor, dejé que mi hermana fuera humillada, ignorada y menospreciada, cuando ella es la única persona en esta familia que realmente merece respeto. Luciana comenzó a llorar silenciosamente. Mi madre tenía la cabeza entre las manos. Mi padre miraba fijamente al suelo. Renata descubrió la verdad, dijo Mateo, finalmente mirándome. Y en lugar de ir directamente a la policía, me dio la oportunidad de hacer las cosas bien, de admitir lo que hice, de intentar reparar el daño. ¿Intentar?, interrumpió el tío Roberto con voz dura. ¿Cómo diablos intentas robar cientos de miles de dólares? Mateo tragó saliva con dificultad. He contratado a un abogado especializado en fraude financiero. Estamos trabajando con la empresa para devolver todo el dinero. Tendré que vender la casa, los coches, liquidar todas las cuentas de inversión. Probablemente no será suficiente, así que estaré pagando restitución durante años. Y si la empresa decide presentar cargos criminales, lo enfrentaré. No voy a huir de las consecuencias de mis acciones. Tía Graciela me miró directamente. ¿Y tú sabías todo esto?, preguntó. Descubrí la verdad hace 3 meses, respondí. Y sí, le di a Mateo la opción de hacer lo correcto o enfrentar consecuencias legales inmediatas. Eligió esto. Deberías haberlo expuesto desde el principio, dijo el tío Roberto con voz furiosa. Llevarlo a la policía. ¿Por qué le diste una salida fácil? Esto no es fácil, respondí tranquilamente. Está perdiendo todo. Su reputación, su carrera, probablemente su matrimonio. Y tiene que vivir sabiendo que traicionó la confianza de docenas de personas. Eso no es fácil. La reunión familiar continuó durante horas, con acusaciones voladoras, lágrimas derramadas y divisiones familiares expuestas. Algunos apoyaron mi decisión de dar a Mateo una oportunidad de redención. Otros pensaron que debería haber sido más dura, que los criminales merecían prisión sin oportunidad de elegir. Lo que quedó claro para todos fue que la jerarquía familiar había cambiado irreversiblemente. Ya no era Mateo el hijo exitoso y Renata la decepción. Ahora Mateo era el criminal caído, y yo era quien había tenido la integridad y la fuerza para hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Cuando finalmente terminó la reunión, cuando todos se habían ido con sus opiniones y juicios, mi madre me detuvo en la puerta. La casa, dijo suavemente, la que íbamos a dejarle completamente a Mateo en la herencia. Tu padre y yo hemos cambiado el testamento. Ahora está dividida equitativamente entre ustedes dos. La miré fijamente. No quiero la casa por pena, dije firmemente. Si me la van a dar, que sea porque realmente reconocen mi valor, no porque se sientan culpables. Es porque reconocemos tu valor, intervino mi padre, apareciendo detrás de mi madre. Y porque nos avergüenza haber tardado tanto en verlo. No era perfecto. No borraba años de favoritismo y desprecio, pero era un comienzo. Está bien, dije finalmente. Pero quiero que sepan algo. Nunca necesité su herencia o su aprobación para saber mi propio valor. Eso lo descubrí por mí misma, haciendo trabajo que realmente importa. La casa es solo una casa. La familia es más complicada. Durante las siguientes semanas, observé cómo se desarrollaban las consecuencias de la confesión de Mateo. Su empresa decidió no presentar cargos criminales formales,
probablemente para evitar publicidad negativa, pero la restitución financiera que exigieron era devastadora. Mateo tuvo que vender la casa que tanto habían presumido, mudándose con Luciana y los niños a un apartamento pequeño en un vecindario modesto, muy parecido al mío. Los coches de lujo fueron reemplazados por un sedán usado. Las vacaciones extravagantes se convirtieron en un recuerdo lejano. Pero lo más difícil para él, según me contó mi madre, fue enfrentar a sus hijos, explicarles por qué papá había perdido su trabajo importante, por qué tenían que dejar su casa grande, por qué sus amigos del colegio privado ya no los invitaban a fiestas. Luciana, eventualmente, decidió quedarse con él, pero su matrimonio estaba claramente dañado, operando más como compañeros de cuarto incómodos que como pareja amorosa. Él destruyó mi confianza, me confesó Luciana durante un café que tomamos a mi invitación. Cada vez que miro nuestros álbumes de fotos, todas esas vacaciones felices, esas fiestas elegantes, ahora veo un recordatorio de su deshonestidad. No sé si alguna vez podré perdonarlo completamente. Le tomé la mano a través de la mesa. Eso depende completamente de ti, no de él, no de la familia, de ti. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Gracias por no destruirlo completamente. Sé que pudiste haberlo hecho. No lo hice por él, admití. Lo hice porque creo en segundas oportunidades cuando la persona realmente se arrepiente. Pero terceras oportunidades son mucho más difíciles de conseguir. Mi relación con mis padres mejoró gradualmente, aunque nunca volvería a ser lo que pudo haber sido si siempre me hubieran valorado. Comenzaron a visitar el centro comunitario, viendo finalmente el trabajo que había estado haciendo durante 15 años. Mi madre incluso se ofreció como voluntaria para ayudar con las clases de alfabetización para adultos mayores, usando sus habilidades de maestra de formas que realmente importaban. Mi padre, después de mucha reflexión, donó tiempo para enseñar habilidades básicas de construcción a hombres desempleados que buscaban nuevas carreras. Era como si ver la caída de Mateo les hubiera recordado que el dinero y el éxito superficial eran fugaces, pero el impacto real en las vidas de las personas duraba para siempre. En cuanto a Mateo y yo, nuestra relación era complicada. No éramos cercanos, probablemente nunca lo seríamos, pero desarrollamos un respeto mutuo cauteloso. Él había admitido sus fallas, estaba trabajando para repararlas, y había dejado de fingir que era superior. Yo había ejercido poder sobre su destino con más misericordia de la que probablemente merecía, pero sin permitir que escapara de las consecuencias. Ocasionalmente nos veíamos en eventos familiares, intercambiábamos palabras educadas y manteníamos una distancia cordial. Una tarde, meses después del escándalo, me llamó para preguntarme si podía ayudarlo a encontrar empleo. No en finanzas, aclaró rápidamente. Esa puerta está cerrada para siempre, pero pensé, tal vez en el centro comunitario, trabajo administrativo, limpieza, lo que sea. Necesito demostrar que puedo hacer algo honesto. La petición me sorprendió. ¿Quieres trabajar en el centro comunitario?, pregunté incrédula. Ganaríamos un salario mínimo, Mateo. Probablemente menos de lo que ganabas en un día en tu trabajo anterior. Lo sé, respondió. Pero tal vez eso es lo que necesito. Un recordatorio diario de cómo es vivir con recursos limitados, cómo es trabajar honestamente por cada peso, cómo es ser como tú siempre fuiste. Consideré su solicitud cuidadosamente. Te daré una oportunidad, dije finalmente. Pero al primer signo de deshonestidad, al primer error, te vas. Esta gente merece respeto, no otro privilegiado que ve esto como rehabilitación de imagen. Entendido, dijo, y por primera vez en años sonó humilde de verdad. Mateo comenzó a trabajar en el centro comunitario 2 semanas después, realizando tareas básicas: organizar donaciones, limpiar espacios, ayudar con distribución de alimentos. Lo observé cuidadosamente durante los primeros meses, buscando cualquier signo de resentimiento o condescendencia. Para mi sorpresa, parecía genuinamente comprometido. Escuchaba las historias de las personas que servíamos. Aprendía sobre sus luchas. Comenzaba a ver el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Una madre soltera le contó cómo trabajaba 3 empleos, pero aún luchaba para alimentar a sus hijos. Un hombre mayor compartió cómo la empresa donde había trabajado durante 30 años cerró sin pensión, dejándolo con nada. Estas historias, según me confesó Mateo más tarde, lo perseguían. Son las víctimas del tipo de codicia que yo personifiqué, dijo. Y ahora tengo que mirarlos a los ojos todos los días. El verdadero momento decisivo llegó casi un año después de toda la debacle, durante la celebración anual del centro comunitario,
donde reconocíamos a voluntarios destacados y donantes. Era un evento pequeño comparado con las galas corporativas que Mateo solía frecuentar, pero significaba más porque cada persona presente realmente se preocupaba por la misión. Estaba en el podio, dando mi discurso anual sobre el impacto que habíamos logrado ese año, cuando noté a mis padres sentados en primera fila, algo que nunca habían hecho antes en todos los años que había dirigido el centro. Junto a ellos estaba Mateo, con Luciana y sus hijos, todos escuchando atentamente mientras yo hablaba sobre las 67 familias que habíamos ayudado a salir de la pobreza, los 122 adultos que habían aprendido a leer, los miles de comidas que habíamos servido. Cuando terminé mi discurso, mi madre hizo algo completamente inesperado. Se puso de pie y comenzó a aplaudir, no el aplauso educado de cortesía, sino un aplauso fuerte, orgulloso. Mi padre se unió, luego Mateo, luego toda la sala. En ese momento, viendo a mi familia finalmente reconocer el valor del trabajo que había dedicado mi vida a hacer, sentí algo que había estado ausente durante años. Validación. No la necesitaba. Había aprendido a validarme a mí misma, pero recibir el éxito de aquellos cuyas opiniones una vez me habían lastimado tanto, cerró un círculo que había estado abierto durante demasiado tiempo. Después del evento, mi padre se acercó a mí con una expresión que nunca le había visto. «Renata», comenzó, su voz ronca con emoción. «Pasé años midiendo el éxito en dólares y títulos. Estaba equivocado. Completamente, vergonzosamente equivocado. Lo que haces aquí, el impacto que tienes en estas vidas, eso es éxito real. Y siento mucho haber tardado tanto en verlo». Mi madre añadió con lágrimas en los ojos. «Eres la hija de la que deberíamos haber estado alardeando todo este tiempo. Y lo siento profundamente por cada momento que te hicimos sentir menos que extraordinaria». Mateo se quedó atrás, esperando su turno. Cuando finalmente llegó a mí, sus palabras fueron simples pero cargadas de significado. «Gracias por no rendirte conmigo. Por darme la oportunidad de convertirme en alguien mejor. No sé si alguna vez seré la mitad de bueno que tú, pero voy a seguir intentándolo». Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos en la dinámica familiar. Las cenas dominicales continuaron, pero ahora en lugares rotativas, a menudo en mi apartamento modesto donde servía comida simple pero hecha con amor. Las conversaciones cambiaron de alardear sobre logros materiales, a discutir experiencias significativas y crecimiento personal. Mateo habló abiertamente sobre sus sesiones de terapia, trabajando a través de la codicia y el egoísmo que lo habían consumido. Luciana compartió cómo estaba reconstruyendo su propia identidad, separada de ser la esposa del ejecutivo exitoso. Mis padres reflexionaron sobre los valores que habían priorizado al criarnos y cómo cambiarían las cosas si pudieran retroceder el tiempo. Una tarde, mientras Mateo y yo organizábamos donaciones en el almacén del centro, me preguntó algo que claramente había estado reflexionando. ¿Alguna vez me perdonarás realmente? Se detuvo, con una caja de ropa en sus manos. No por el dinero. Eso lo puedo devolver eventualmente. Pero por los años de hacerte sentir inferior, por permitir que mamá y papá te menospreciaran, por beneficiarme de tu humillación. Puse mi propia caja abajo y lo miré directamente. El perdón no es un evento único, Mateo. Es un proceso. Algunos días te he perdonado. Otros días todavía estoy enojada. Pero lo que más importa es que estás haciendo el trabajo de convertirte en alguien digno de perdón. Eso es todo lo que puedo pedirle a cualquiera. La verdadera medida de cuánto habían cambiado las cosas llegó 2 años después del escándalo inicial. El centro comunitario había recibido una subvención importante del gobierno para expandir nuestros servicios, y necesitábamos encontrar un espacio más grande. Durante una cena familiar, mencioné casualmente lo difícil que era encontrar un edificio que pudiéramos permitirnos en un área accesible para las comunidades que servíamos. Mi padre intercambió una mirada significativa con mi madre antes de hablar. «Tu madre y yo hemos estado discutiendo qué hacer con la casa familiar», dijo. «Es demasiado grande para nosotros ahora, y francamente, tiene demasiados recuerdos complicados. Estábamos pensando en venderla», asentí, sin estar segura de a dónde quería llegar. «Pero entonces pensamos», continuó mi madre, «que tal vez el centro comunitario podría usarla. Es grande. Tiene múltiples habitaciones. Está en una buena ubicación. Podríamos donarla, crear una fundación familiar en tu nombre». Me quedé sin palabras. La casa donde había crecido, la misma casa que habían planeado dejar completamente a Mateo como recompensa por su supuesto éxito, ahora querían donarla a mi trabajo. «No tienen que hacer eso», dije finalmente.
No estoy buscando gestos grandiosos. No es un gesto, insistió mi padre. Es justicia. Es reconocimiento de lo que realmente importa. Y es nuestra forma de contribuir a algo significativo, algo de lo que podamos estar genuinamente orgullosos. Miré a Mateo, esperando tal vez resentimiento o celos. En cambio, estaba sonriendo. Creo que es una idea brillante, dijo. Esa casa merece ser un lugar donde sucedan cosas buenas, no un monumento a la codicia y el favoritismo. 3 meses después, el Centro Comunitario Vega abrió sus puertas en la antigua casa familiar. Las habitaciones que una vez estuvieron llenas de tensión y comparaciones injustas, ahora rebosaban de risa de niños en programas extracurriculares, adultos mayores aprendiendo nuevas habilidades y familias recibiendo apoyo en sus momentos más difíciles. La sala donde mi madre había anunciado públicamente mi supuesta falta de logros, ahora era un salón de clases vibrante. El comedor donde me habían humillado se convirtió en un banco de alimentos. Cada espacio fue transformado de un símbolo de valores superficiales a un recurso tangible para cambio real. Durante la ceremonia de inauguración, le pedí a mi padre que dijera algunas palabras. Se puso de pie, claramente nervioso, y comenzó a hablar con voz temblorosa pero sincera. Durante años, medí el éxito de mis hijos en términos equivocados, dijo mi padre, mirando directamente a la audiencia reunida que incluía a docenas de familias que habíamos servido. Celebré el dinero, los títulos, las apariencias. Ignoré la integridad, la compasión, el servicio genuino. Esa ceguera casi destruyó a mi familia. Mi hijo cayó en la criminalidad persiguiendo lo que yo definí como éxito. Mi hija fue despreciada por vivir valores reales. Pero ella nos enseñó, a todos nosotros, que el verdadero éxito se mide en vidas cambiadas, no en cuentas bancarias. Este centro es nuestro intento de hacer las paces con nuestros errores y honrar el camino correcto que nuestra hija siempre siguió. El aplauso que siguió fue atronador. Mateo también habló, compartiendo su propia historia de caída y redención con vulnerabilidad que dejó a muchos con lágrimas en los ojos. Yo era el hijo exitoso, dijo con ironía amarga. O así creía. Tenía todo lo que pensé que quería: dinero, estatus, poder, pero lo construí sobre mentiras y robo. Mi hermana, a quien desprecié por ser diferente, por elegir servir en lugar de acumular, ella siempre fue la exitosa. Solo que yo era demasiado ciego para verlo. Habló sobre su trabajo en el centro, cómo había reconstruido su vida desde cero, cómo había aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en quién eres y cómo tratas a los demás. Si estás luchando, si has cometido errores, si sientes que tu vida está fuera de control, dijo, hay esperanza. Pero solo si estás dispuesto a hacer el trabajo difícil de cambio real. Y si necesitas ayuda, lugares como este existen porque personas como mi hermana creen que todos merecen una segunda oportunidad. Cuando llegó mi turno de hablar, miré a mi familia sentada en primera fila, mis padres, ahora entendiendo finalmente qué importa realmente. Mateo, humilde y trabajando para redimirse. Luciana y los niños, reconstruyendo una vida basada en valores honestos, en lugar de estatus superficial. El éxito no es lo que te dicen que debería ser, comencé. No es el tamaño de tu casa o el prestigio de tu título. El éxito es vivir alineado con tus valores, es impactar positivamente el mundo alrededor tuyo, es poder mirarte en el espejo y estar orgulloso de quien ves. Durante años, me dijeron que había fracasado porque no seguí el camino tradicional hacia la riqueza y el estatus. Pero nunca creí eso, ni por un segundo. Sabía el valor del trabajo que estaba haciendo, incluso cuando nadie más lo reconocía. Lo que sucedió en mi familia, continué, la traición, la humillación pública, el escándalo que siguió, todo eso fue doloroso. Pero también fue necesario. A veces, la verdad tiene que explotar dramáticamente para que la gente preste atención. A veces, las personas tienen que perder todo para aprender qué realmente importa. Y a veces, las familias tienen que romperse para poder reconstruirse más fuertes. Miré directamente a mi audiencia, que incluía no solo a mi familia, sino a docenas de personas que habían sido marginadas, ignoradas, consideradas fracasos por una sociedad que valora las cosas equivocadas. Si estás aquí hoy porque alguien te hizo sentir que no eras suficiente, que tus luchas significaban fracaso, que tu valor estaba ligado a tu cuenta bancaria, quiero que sepas esto. Ellos estaban equivocados. Tu valor es inherente. Tu lucha te hace fuerte, no débil. Y hay una comunidad aquí que te ve, te valora
y está lista para apoyarte. El aplauso que estalló fue diferente de cualquier otro que hubiera escuchado. Era el sonido de la validación, de la verdad reconocida, de la esperanza encontrada. Después de la ceremonia, mientras la gente se mezclaba y exploraba las nuevas instalaciones, mi madre se me acercó con una caja vieja que reconocí de mi infancia. Encontramos esto cuando estábamos limpiando la casa para la renovación, dijo, entregándomelo. Son tus cosas de cuando eras niña. Pensamos que tal vez querrías revisarlas. Abrí la caja para encontrar dibujos infantiles, premios de ortografía de la escuela primaria, certificados de voluntariado de secundaria, fotos de mí ayudando en refugios de animales y soup kitchens incluso cuando era adolescente. Siempre fuiste así, dijo mi madre suavemente, tocando una foto mía a los 14 años, sirviendo comida en un comedor popular. Siempre pensando en otros, siempre tratando de ayudar. Y nosotros no lo vimos como algo especial. Pensamos que era una fase que superarías. No era una fase, dije firmemente. Era yo, siempre he sido yo. Lo sé ahora, respondió mi madre, lágrimas corriendo por sus mejillas. Y siento mucho haber tardado tanto en verlo. La abracé entonces, no porque todo estuviera perdonado, o porque los años de dolor hubieran desaparecido mágicamente, sino porque ella estaba haciendo el esfuerzo de ver realmente quién era yo. Eso era todo lo que realmente había querido siempre. Ser vista, ser valorada, ser reconocida por mis propios méritos en lugar de ser constantemente comparada desfavorablemente con mi hermano. Esa noche, después de que todos se fueron y el nuevo centro finalmente estaba tranquilo, me senté sola en lo que había sido la sala de estar de mi infancia, ahora transformada en un acogedor espacio comunitario. Pensé en el viaje que había traído a todos hasta aquí, la humillación pública que había desencadenado todo, el descubrimiento de los crímenes de Mateo, la decisión difícil de darle una oportunidad en lugar de destruirlo, la lenta reconstrucción de relaciones familiares rotas, y finalmente, esta transformación de un símbolo de valores equivocados en un faro de esperanza para la comunidad. No había sido fácil. Había habido noches en las que dudé de mis decisiones, mañanas en las que la rabia por años de desprecio me consumía, momentos en los que quería simplemente cortar todos los lazos y comenzar de nuevo completamente sola. Pero había elegido el camino más difícil, el camino del perdón condicional, de las segundas oportunidades ganadas, de las relaciones reconstruidas sobre bases honestas. Y mirando alrededor del espacio que ahora serviría a cientos de familias necesitadas, supe que había tomado la decisión correcta, no por mi familia, aunque su transformación había sido gratificante de presenciar, sino por mí misma. Porque vivir con integridad, incluso cuando es difícil, incluso cuando sería más fácil rendirse o vengarse completamente, eso es lo que te permite dormir en paz por la noche. Eso es lo que te permite mirarte en el espejo y estar genuinamente orgulloso de quién eres. Y eso, descubrí, era la definición real del éxito. Vivir una vida que respetas, rodeada de personas que te valoran por quién realmente eres, haciendo trabajo que importa, y manteniendo tu integridad incluso cuando el mundo te empuja a comprometerla. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era un mensaje de Fernanda, la mujer valiente cuya información había iniciado toda esta cadena de eventos. Vi las fotos del nuevo centro en redes sociales. Se ve hermoso. Estoy orgullosa de ti por convertir algo tan feo en algo tan bello. Espero que estés encontrando paz. Le respondí rápidamente. Gracias por tu valentía. Sin ti, nada de esto habría sido posible. ¿Has encontrado nuevo empleo? Su respuesta llegó momentos después. Sí, en una empresa que valora la honestidad. Resulta que hacer lo correcto, incluso cuando es aterrador, eventualmente lleva a lugares mejores. Sonreí al leer sus palabras. Tenía razón. Hacer lo correcto rara vez es fácil, pero casi siempre vale la pena. 2 años más habían pasado desde la apertura del Centro Comunitario Vega, y la transformación que había comenzado con una humillación pública en una cena familiar había alcanzado proporciones que nunca imaginé. El centro ahora servía a más de 300 familias mensualmente. Nuestros programas se habían expandido para incluir capacitación laboral, asesoramiento legal gratuito y clases de idiomas para inmigrantes. Pero más allá de los números y las estadísticas, lo que más me enorgullecía era la atmósfera que habíamos creado. Un lugar donde las personas no eran juzgadas por su situación económica o sus errores pasados, sino valoradas por su humanidad inherente y su potencial para crecer. Mateo había permanecido trabajando en el centro durante todo ese tiempo,
eventualmente ascendiendo a coordinador de voluntarios, un papel que desempeñaba con humildad genuina y dedicación real. Su matrimonio con Luciana había encontrado un equilibrio nuevo y más honesto. Ya no estaban juntos por apariencias o estatus, sino por amor genuino y respeto mutuo. Sus hijos, ahora más grandes, habían aprendido lecciones valiosas sobre integridad y consecuencias que probablemente no habrían aprendido si la familia hubiera continuado viviendo en la burbuja de privilegio construida sobre deshonestidad. Papá cometió errores graves, le escuché decir a Sebastián, el hijo mayor de Mateo, durante una sesión de mentoría juvenil en el centro, pero está trabajando cada día para ser mejor. Eso me enseñó que no eres definido por tus peores momentos, sino por lo que haces después de ellos. Mis padres también habían encontrado un nuevo propósito en su retiro. Mi madre se había convertido en una de nuestras voluntarias más dedicadas, trabajando con mujeres mayores que luchaban con alfabetización, trayendo paciencia y comprensión que había desarrollado a través de su propia experiencia como maestra. Mi padre había iniciado un programa de mentoría en construcción, enseñando a hombres jóvenes habilidades comerciales valiosas que podrían llevar a carreras estables. Pasé tanto tiempo construyendo casas para personas ricas, me dijo una tarde mientras supervisaba a un grupo de aprendices instalando paneles de yeso, que olvidé que las habilidades que tengo podrían ayudar a personas que realmente las necesitan. Esto se siente bien, Renata. Se siente como que finalmente estoy haciendo algo que importa. La verdadera vindicación llegó de una manera que nunca esperé. Una tarde, recibí una llamada de una periodista de un importante periódico nacional que estaba escribiendo un artículo sobre organizaciones comunitarias innovadoras. Había escuchado sobre nuestro centro, sobre su historia única de transformación desde casa familiar privada a recurso comunitario, y quería hacer un perfil extenso. Durante la entrevista de 3 horas, le conté toda la historia: la humillación pública, el descubrimiento del fraude de Mateo, la decisión de darle una oportunidad de redención en lugar de destrucción, la donación de la casa familiar, la transformación completa de los valores de mi familia. No oculté las partes difíciles o vergonzosas. La honestidad brutal era lo que había salvado a mi familia, y no iba a empezar a endulzar la verdad ahora. El artículo se publicó 2 meses después, ocupando la portada de la sección de estilo de vida con el titular: De la codicia a la gracia, cómo una trabajadora social transformó la traición familiar en sanación comunitaria. Incluía fotos del centro, entrevistas con mi familia, testimonios de las personas que habíamos ayudado, e incluso una sección donde Mateo hablaba abiertamente sobre sus crímenes y su redención. La respuesta fue abrumadora. Durante las semanas siguientes, recibimos cientos de correos electrónicos y llamadas, personas compartiendo sus propias historias de ser menospreciadas por familias que valoraban las cosas equivocadas, individuos que habían cometido errores graves y buscaban caminos hacia la redención, familias rotas queriendo saber cómo habíamos reconstruido la nuestra. Donaciones llegaron de todo el país, permitiéndonos expandir nuestros programas aún más. Pero lo más significativo fueron los mensajes de personas diciendo que la historia les había dado esperanza, que les había mostrado que era posible vivir según sus valores, incluso cuando la sociedad presionaba en direcciones diferentes. Una tarde de sábado, 3 meses después de la publicación del artículo, estaba trabajando en mi oficina cuando la recepcionista me llamó. Renata, hay alguien aquí que insiste en verte. Dice que es importante. Bajé para encontrar a una mujer de unos 50 años, bien vestida pero con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Renata Vega?, preguntó con voz temblorosa. Asentí. Leí el artículo sobre ti y tu familia, continuó. Y necesitaba venir a decirte algo en persona. Mi hijo. Mi hijo es como tu hermano era. Exitoso en apariencia, pero haciendo cosas deshonestas. Encontré evidencia de fraude en su empresa hace 6 meses, pero no he sabido qué hacer. Tengo miedo de destruir su vida, de perder a mi hijo, de que la familia me culpe por exponerlo. Pero tu historia me mostró que hay otra forma, que puedo exigir responsabilidad mientras todavía ofrezco un camino hacia la redención. Pasamos la siguiente hora hablando sobre su situación, y antes de que se fuera, la conecté con el abogado que había ayudado a Mateo a navegar su restitución. No fue la única. Durante los siguientes meses, docenas de personas llegaron con historias similares. Familiares de criminales de cuello blanco, padres de niños que habían tomado caminos deshonestos, hermanos viviendo bajo las sombras de favoritos familiares. Cada conversación me recordaba que mi historia no era única,
que incontables familias luchaban con las mismas dinámicas de favoritismo, valores distorsionados y la tensión entre lealtad familiar y hacer lo correcto. El centro comenzó a ofrecer grupos de apoyo para estas situaciones, espacios seguros donde las personas podían compartir sus luchas sin juicio. El momento más surreal llegó cuando recibí una invitación para hablar en una conferencia nacional sobre trabajo social y transformación comunitaria. Yo, quien había sido despreciada como alguien sin logros importantes, ahora era reconocida como líder en mi campo. La ironía no se me escapó. Durante mi discurso de apertura, compartí la historia completa una vez más, pero esta vez enfocándome en las lecciones más amplias. Vivimos en una sociedad que mide el éxito en términos de riqueza, poder y estatus. Dije al público de más de 500 trabajadores sociales y organizadores comunitarios, pero estas métricas son fundamentalmente vacías. No te dicen nada sobre el carácter de una persona, su integridad, su compasión o el impacto real que tienen en el mundo. Durante años, mi familia me vio como un fracaso porque elegí un camino de servicio sobre un camino de acumulación. Solo cuando el éxito superficial de mi hermano se reveló como fraude, construido sobre robo y mentiras, finalmente vieron el valor del trabajo que yo había estado haciendo todo el tiempo. Pero aquí está la cosa, continué, mi voz fortaleciéndose con convicción. Yo no necesitaba su validación. Habría sido agradable tenerla, sí, pero mi sentido de valor nunca debería haber dependido de su aprobación. Sabía el valor del trabajo que estaba haciendo, porque lo veía cada día en las caras de las personas que ayudaba, en las vidas que cambiaban, en las familias que se estabilizaban. Esa fue mi medida de éxito, y debería haber sido suficiente sin importar lo que mi familia pensara. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Después de mi discurso, docenas de personas se acercaron para compartir sus propias historias de ser subvaloradas por familias, de elegir el servicio sobre el estatus, de mantener su integridad frente a presión para comprometerse. Cada conversación me recordó que había estado correcta todo el tiempo, que el trabajo importaba, que los valores sobre los que había construido mi vida eran sólidos. De regreso en casa después de la conferencia, encontré a mi familia reunida en el centro para una cena sorpresa que habían organizado para celebrar mi reconocimiento. La mesa estaba puesta simplemente, sin la elegancia ostentosa de las cenas pasadas, pero con amor y cuidado genuinos. «Queríamos hacer algo para celebrar tu discurso», explicó mi madre, sirviendo un guiso casero que recordaba de mi infancia. «Estamos tan orgullosos de ti, Renata. Siempre deberíamos haberlo estado». Mi padre levantó su vaso de agua, ya que el alcohol había sido reemplazado por opciones más modestas en las reuniones familiares. «Un brindis», dijo, su voz emocionada, «por mi hija, quien siempre supo lo que realmente importaba incluso cuando el resto de nosotros estábamos ciegos. Por Renata, el verdadero éxito de esta familia». Mateo agregó su propio brindis, su voz firme pero humilde. «Por mi hermana, quien tuvo el coraje de exponerme cuando lo merecía, la misericordia de darme una oportunidad cuando no estaba seguro de merecerla, y la paciencia de ayudarme a convertirme en alguien mejor. Soy quien soy hoy debido a tu fortaleza y tu negativa a dejarme escapar de las consecuencias de mis acciones. Gracias». Las lágrimas corrieron libremente alrededor de la mesa, pero eran lágrimas de curación, de cierre, de una familia finalmente unida sobre valores reales, en lugar de superficiales. Comimos, reímos, compartimos historias, no de logros materiales, sino de momentos significativos. La mujer que había aprendido a leer a los 60 años y ahora leía cuentos a sus nietos. El hombre joven que había encontrado empleo estable a través de nuestro programa de capacitación y ahora podía mantener a su familia. La madre soltera que había estabilizado su situación económica con nuestro apoyo y ahora era voluntaria para ayudar a otras en situaciones similares. Mientras limpiábamos después de la cena, Mateo me apartó. «Hay algo que necesito decirte», comenzó, su expresión seria. «Luciana y yo hemos estado hablando, y queremos establecer un fondo de becas en el centro. No es mucho dinero, hemos estado reconstruyendo lentamente nuestras finanzas, pero queremos que jóvenes de familias de bajos ingresos tengan oportunidades educativas. Lo llamaremos el Fondo de Integridad Renata Vega». Me quedé sin palabras. «Mateo, no tienen que hacer eso». Finalmente logré decir, «Queremos hacerlo», insistió. «Es importante para nosotros, especialmente para los niños». Sebastián y Valentina insistieron en contribuir parte de su dinero de mesadas también. Quieren que su legado familiar sea sobre ayudar a otros,
no sobre acumular riqueza para ellos mismos. Ver a mis sobrinos aprender estas lecciones, crecer con valores reales en lugar de los distorsionados que habían dominado nuestra familia durante generaciones, se sintió como la mayor victoria de todas. Los años siguientes trajeron estabilidad y crecimiento continuo. El Centro Comunitario Vega se convirtió en modelo para otras organizaciones similares en todo el país. Recibimos reconocimientos y premios, pero más importante, vimos resultados reales medidos en vidas cambiadas y comunidades fortalecidas. Mateo completó finalmente su restitución financiera, un proceso de 5 años que lo dejó con pocas posesiones materiales, pero con un sentido renovado de autorrespeto. Poseo muy poco ahora, me dijo un día, pero finalmente me poseo a mí mismo. Ya no soy esclavo de la codicia o del miedo de no ser suficiente. Es liberador de una manera que nunca entendí cuando tenía todo ese dinero robado. Luciana se había convertido en defensora de esposas de hombres que enfrentaban escándalos corporativos, ofreciendo apoyo y guía basados en su propia experiencia navegando la caída pública y reconstrucción privada de su matrimonio. Mis padres, ahora en sus 70, habían encontrado renovado propósito en su trabajo voluntario. Mi padre bromeaba que finalmente había descubierto cómo ser un buen padre, aunque le había tomado hasta que sus hijos eran adultos. Mejor tarde que nunca, decía, aunque ambos sabíamos que había cosas perdidas que nunca podríamos recuperar. Años de apoyo no dado, palabras de aliento nunca dichas, orgullo retenido cuando más lo necesitaba. Pero habíamos hecho las paces con ese pasado, no olvidándolo sino aprendiendo de él, permitiendo que informara un futuro mejor. Mi madre había escrito un libro sobre su experiencia, titulado Cuando el favorito cae. Una madre aprende qué realmente importa, que resonó con miles de padres que se vieron en su historia. En cuanto a mí, finalmente me permití considerar lo que venía después. Durante más de 15 años, había dedicado cada onza de energía al centro, sacrificando vida personal, relaciones románticas, incluso mi propia salud a veces, todo en servicio de una misión que me impulsaba. Pero ahora, con el centro funcionando eficientemente, con un equipo fuerte en su lugar, con mi familia finalmente entendiendo y apoyando mi trabajo, comencé a pensar en equilibrio. Comencé a salir con alguien, un maestro llamado Andrés que trabajaba en una escuela para niños con necesidades especiales. Él entendía dedicación al servicio, valoraba la integridad sobre el estatus, y no se sentía amenazado por mi éxito o mi historia complicada. Me enamoré de quién eres, me dijo, no a pesar de tu historia, sino incluyéndola. Te hizo fuerte, compasiva, inquebrantable. Esas son las cualidades que admiro. Una tarde de domingo, 5 años completos después de aquella cena fatídica donde fui humillada públicamente y di inicio a toda esta cadena de eventos, toda la familia se reunió nuevamente en el centro para celebrar el 5º aniversario de su fundación. La diferencia entre esta reunión y aquella cena era como la noche y el día. Donde una vez hubo superficialidad, ahora había profundidad. Donde hubo competencia, ahora había apoyo mutuo. Donde hubo valoración basada en posesiones materiales, ahora había respeto basado en carácter e integridad. Mis padres, ahora claramente envejeciendo pero más felices de lo que los había visto nunca, se sentaron lado a lado, tomados de la mano, mientras daban un discurso reflexionando sobre su viaje. Si pudiéramos regresar y cambiar cómo criamos a nuestros hijos, dijo mi padre, su voz temblando con emoción, haríamos tantas cosas diferentes, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos aprender de él y hacer mejor ahora. Mi madre agregó, Renata nos enseñó que el verdadero éxito no es lo que tienes, sino quién eres y cómo tratas a los demás. Nos tomó perderlo casi todo, ver a nuestro hijo dorado caer de su pedestal, para finalmente ver lo que siempre estuvo frente a nosotros, una hija con un corazón de oro, dedicando su vida a hacer del mundo un lugar mejor. Fuimos tontos, fuimos ciegos. Pero gracias a su fortaleza y su negativa a renunciar a nosotros, incluso cuando lo merecíamos, hemos aprendido. Hemos crecido. Mateo tomó el micrófono a continuación, su transformación de ejecutivo corporativo arrogante a humilde trabajador comunitario, completamente evidente en su postura y sus palabras. Durante años fui el hijo exitoso, comenzó. O así pensaba. Tenía todos los marcadores externos de éxito. Dinero, poder, respeto, pero estaba vacío por dentro, construido completamente sobre mentiras y robo. Mi hermana, quien elegí ignorar y despreciar, quien permití que fuera humillada por nuestra familia,
Ella era la exitosa todo el tiempo, solo que yo estaba demasiado cegado por mi propia arrogancia para verlo. Hoy, continuó Mateo, su voz fortaleciéndose, trabajo un empleo que paga una fracción de lo que solía ganar. Vivo en un apartamento modesto, conduzco un coche usado, pero soy genuinamente feliz por primera vez en mi vida adulta. Porque finalmente estoy viviendo con integridad. Finalmente estoy haciendo trabajo que importa. Finalmente soy alguien que mi hermana no tiene que sentirse avergonzada de conocer. Se volvió hacia mí entonces, lágrimas corriendo por sus mejillas. Renata, me salvaste. No de consecuencias legales, aunque eso también, sino de mí mismo. Me obligaste a enfrentar lo que había sido, quién había sido, y me diste un camino para convertirme en alguien mejor. Paso cada día tratando de ser digno de tu fe en mí. Gracias. Cuando fue mi turno de hablar, miré a mi familia, a las docenas de voluntarios y miembros de la comunidad reunidos, al espacio que había sido transformado de un monumento a valores superficiales en un faro de esperanza y servicio. Hace 5 años, comencé, estaba sentada en una mesa de cena cuando mis padres anunciaron públicamente que mi vida no tenía valor, que mi hermano merecía todo porque era exitoso y yo era un fracaso. Ese momento fue devastador. Me hizo cuestionar todo, pero también me obligó a defender mis valores de una manera que tal vez nunca hubiera hecho de otra forma. Me obligó a ser inquebrantable en mi convicción de que el trabajo que estaba haciendo importaba, independientemente de lo que cualquier otra persona pensara. Lo que he aprendido a través de todo esto, continué, es que el éxito real no es lo que otros dicen que eres. Es quién sabes que eres cuando te miras en el espejo cada mañana. Es vivir alineado con tus valores, incluso cuando es difícil, incluso cuando sería más fácil comprometerse. Es elegir integridad sobre conveniencia, servicio sobre estatus, verdad sobre comodidad. Miré directamente a mis padres. Mamá, papá, sé que desearían poder cambiar el pasado. Yo también. Pero no podemos. Lo que podemos hacer es asegurarnos de que las lecciones aprendidas no se desperdicien, que el dolor que causamos y experimentamos sirva para algo significativo. Me volví hacia Mateo. Y hermano, tu caída y tu reconstrucción han inspirado a docenas de personas a enfrentar sus propios errores y buscar redención. Eso es valor venir de algo terrible. Pero sobre todo, concluí, mirando alrededor de toda la audiencia reunida, esto es para cualquiera que se haya sentido alguna vez no valorado, ignorado o considerado un fracaso porque eligió un camino diferente al que otros esperaban. Tu valor no está determinado por tu cuenta bancaria, tu título laboral o el vecindario donde vives. Tu valor es inherente. Está en tu compasión, tu integridad, tu disposición a servir a otros, tu negativa a renunciar a lo que sabes que es correcto. Si la historia de mi familia demuestra algo, es que las apariencias pueden ser devastadoramente engañosas, que el éxito real a menudo se ve diferente de lo que la sociedad nos dice que debería parecer, y que nunca es demasiado tarde para realinear tu vida con valores reales. El aplauso que estalló se sintió diferente de cualquier reconocimiento que hubiera recibido antes. Era el sonido de la validación no solo para mí, sino para todos los que habían sido menospreciados por vivir con integridad. Era el reconocimiento de que el camino que había elegido, incluso cuando era solitario y difícil, había sido el correcto. Después del evento, cuando la multitud se dispersó y la noche se instaló, me encontré sola en la oficina que una vez había sido el dormitorio de mi infancia. Andrés había ido a tomar café y traería algo de regreso más tarde. En el silencio, me permití reflexionar sobre todo el viaje. La humillación que lo inició, el descubrimiento de la verdad sobre Mateo, la decisión de exponerlo mientras le ofrecía redención, la lenta reconstrucción de relaciones familiares, la transformación de esta casa de favoritismo tóxico en un centro de sanación comunitaria. No había sido fácil. Había sido complicado, doloroso, a veces agotador. Pero había valido la pena. No solo por los resultados visibles, el centro próspero, la familia reconciliada, el reconocimiento recibido, sino por el viaje interno. Porque a través de todo esto, había descubierto una fortaleza que no sabía que poseía, una inquebrantabilidad de valores que me mantuvieron firme cuando todo el mundo parecía presionarme para comprometerme, y una claridad sobre lo que realmente importaba en la vida. Había aprendido que no necesitaba la aprobación de mi familia para validar mis elecciones, pero también había aprendido que el perdón y la reconciliación eran posibles cuando las personas estaban genuinamente dispuestas a cambiar.
Había visto a mi hermano pasar de ser un criminal arrogante a un humilde servidor de la comunidad, a mis padres pasar de adoradores de estatus superficial a abuelos que finalmente entendían lo que legado realmente significaba. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era un mensaje de Fernanda, la mujer cuya valentía había desencadenado esta cadena de eventos. Vi la transmisión en vivo de tu discurso de aniversario. Lloré durante todo el asunto. Gracias por convertir mi peor momento, perder mi trabajo por hacer lo correcto, en parte de algo tan hermoso. Has demostrado que la verdad importa, que la integridad gana eventualmente, incluso cuando el camino es largo y difícil. Le respondí. Ninguno de esto sería posible sin tu coraje. Arriesgaste todo para exponer la verdad. Eso es heroísmo real. Mientras guardaba mi teléfono, Andrés regresó con café y una sonrisa cálida. ¿Lista para ir a casa?, preguntó. Miré alrededor del espacio una última vez, ese lugar que había sido transformado por la verdad, la justicia y el compromiso inquebrantable con valores reales. Sí, dije, tomando su mano. Vamos a casa. Al conducir a través de la ciudad esa noche, pasando por vecindarios ricos, donde una vez había sentido que no pertenecía, y a través de comunidades de trabajo donde había encontrado mi verdadero propósito, reflexioné sobre la ironía de todo. Mis padres habían querido darme la casa familiar como herencia solo después de que se dieron cuenta de que estaban equivocados sobre mí. Pero para entonces, ya no necesitaba su validación o sus activos. Había construido algo mucho más valioso que propiedad inmobiliaria, una vida de significado, un legado de servicio, una familia reconstruida sobre la verdad en lugar de mentiras, y más importante, un sentido de autorrespeto que nadie podría quitarme jamás. El verdadero éxito, descubrí, no es lo que heredas o acumulas, es quién te conviertes a través de las decisiones que tomas, los valores que mantienes y el impacto que dejas en el mundo alrededor tuyo. Y bajo esa medida, siempre había sido exitosa, incluso cuando nadie más lo veía. La diferencia ahora era que finalmente, después de años de lucha, mi familia lo veía también. Pero más importante, yo lo había sabido todo el tiempo. Y eso, al final, era todo lo que realmente importaba.